Conferencia Formación y competencias para toda la vida a cargo de Marta Encinas Martín, quien actualmente trabaja en la Dirección de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ha realizado estudios de pedagogía, relaciones institucionales y protocolo, filología inglesa y escandinava. En Noruega trabajó en temas de comunicación intercultural y lingüística antes de unirse a la UNESCO en el 2001. Allí desarrolló diversos programas sobre evaluación y medición de sistemas de educación en África, América Latina y Asia Central. Hola, buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes en Colombia y estoy muy agradecida a la Fundación Santillana por haberme invitado a venir a presentar un nuevo proyecto de la OCDE que trata también de formación y habilidades, pero de habilidades bastante particulares, que son las habilidades socioemocionales. Este es un proyecto en el que ha participado Colombia en 2 ciudades de Colombia, Bogotá y Manizales, entre otras ciudades, y voy a hablar un poquito de él, aparte de también los clásicos PISA y PIAAC de la OCDE. Bien, en las habilidades socioemocionales, primero lo que voy a hacer es, si me pasa la slide, que me pasa así, es explicarosla un poquito, cómo las hemos medido. Las habilidades socioemocionales, muchos conoceréis que están basadas muchas en el Big Five, ¿no? Que está dividido en 5 dominios. Estos 5 dominios se dividen pues en diferentes partes de estas habilidades socioemocionales que cada uno de nosotros podemos desarrollar de una forma o de otra. La primera que quiero hablar es que le llamamos en inglés Task Performance, que está en relación este dominio con la conciencia, ¿no? Y de ahí tenemos 3 habilidades que son el autocontrol, la responsabilidad y la persistencia. Y estas habilidades son muy interesantes porque están muy en relación con la habilidad del niño o del estudiante de adquirir competencias cognitivas. Aquí en naranja vemos la regulación emocional, que está ya más relacionado con el bienestar del niño en el colegio, ¿no? Que es la resistencia al estrés, el optimismo, el control emocional. Y luego tenemos otra que es la colaboración, que está en relación con la empatía, de la que hablamos hoy en día mucho, con la confianza en el otro, la confianza en sí mismo y la cooperación. Y las 2 últimas que están más relacionadas, pues eso, en rosa vemos la apertura de mente, que es cuando hablamos más de lo que es la tolerancia, y sobre todo 2 habilidades muy importantes, que son la curiosidad intelectual, muy en desarrollo y muy en relación con lo que es toda la parte de aprendizaje cognitivo en el colegio, y la creatividad, que hoy en día hablamos mucho de la creatividad en la relación con la innovación, emprender, etcétera, con ciertos tipos de trabajo que van un poco en contra de lo que llamamos la automatización, ¿verdad? Y por último es la parte ya más de cómo nos relacionamos con el otro. En esto se estudia mucho lo que es la parte de la extroversión, la parte de la introversión, la sociabilidad, el ser asertivo o no y toda la energía del niño. Y para terminar tenemos 2 índices adicionales que medimos la motivación en el niño y algo que la pandemia nos ha puesto muy de relevancia, que es la autoeficacia, la autogestión o lo que llamamos el self-management también, ¿no? Esto es lo que hemos evaluado. Obviamente la evaluación tiene una serie de componentes que tienen todas las evaluaciones, que son los cuestionarios de contexto, porque así vemos cómo el niño desarrolla estas habilidades, cómo le influyen todo el contexto sociodemográfico, las actividades en las que participa, su relación con los padres, con los compañeros, con los amigos, el bienestar personal, toda la percepción que tienen ellos de las habilidades socioemocionales y lo mismo para los padres con relación a los niños, a los profesores, que ya vemos más cómo están formados los profesores, sus prácticas pedagógicas, lo que es el ambiente escolar y todo este rol que juegan estas habilidades en las prácticas del profesor, ¿no? Que bueno, hoy en día debemos decir que se enseñan muy poquito, se forma muy poco a los profesores a enseñarlas. Para los que tengáis hijos, sabéis que son habilidades muy importantes porque cada vez que vamos a ver a los profesores nos dicen si el niño las tiene o no. Y además nos echan como un poquito la culpa y el profesor se desentiende un poco de ellas, ¿no? Es cuando nos dicen, pues su hijo no está muy motivado, no tiene mucha perseverancia, no se centra en los estudios, o dicen su hijo no es muy social, no participa, el clásico introvertido que te echan la culpa de que el niño no participe en clase y hay que hacer algo al respecto. Un niño introvertido no le gusta participar en clase, no por eso es menos estudioso y va a tener menos éxito, simplemente necesita otro tipo de participación y un profesor que le entienda, ¿verdad?
o un niño creativo le cuesta mucho concentrarse en clase, es muy creativo y necesita crear. Y esto es el tipo de enseñanza que es importante que los profesores, para formar luego a los niños, necesitan entender que existen y que hay que tratarlas de un tipo u otro. Y por último, bueno, tenemos los cuestionarios del director para entender el clima escolar, los recursos y otra serie de preguntas que tenemos. Han participado, como he dicho, para un primer piloto 10 ciudades, de las que tenemos en Colombia, Manizales y Bogotá. Todavía no hemos sacado los datos, con lo cual los estoy presentando en primicia. No os voy a presentar los datos de las ciudades porque no puedo hasta que no salgan, pero os voy a dar un pequeño vistazo de los resultados agregados, no desagregados. Es decir, no vais a saber nada ni de Manizales ni de Bogotá, pero espero en la próxima presentación, dentro de un mes o dos, presentároslos. Bueno, si vemos por las habilidades o por el estatus socioeconómico de los niños, hemos hecho aquí en este gráfico, podemos ver las diferencias entre los niños que se encuentran, los estudiantes de 15 años, en lo que llamamos el top, el cuartil socioeconómico más alto, menos el más bajo. Y nos encontramos algo que ocurre igual en la parte cognitiva cuando medimos en PISA, en lectura, matemáticas y ciencias, que aquellos niños más aventajados económicamente o socioeconómicamente tienen este tipo de habilidades muchísimo más desarrolladas. Y sin embargo, los niños desaventajados pues tienen una carencia de ellas, ¿no? Lo cual nos antepone ya ante un problema. Esto ocurre mucho por dos razones, creemos, que es, por supuesto, en casa y cómo los padres incitan a que estos niños sean más persistentes, más responsables, lean más, etcétera. Y aparte, porque tal vez elijan colegios en los cuales estas habilidades se desarrollen más y mejor, ¿no? Con lo cual ahí vemos un pequeño problema de ese nivel que se puede paliar a nivel de los colegios y sobre todo a nivel de la formación de los profesores, que hoy en día apenas existe. Colombia es un poco pionero, debo decir, es un país que está muy centrado en estas habilidades, conoce su importancia y participa y participará de nuevo en este estudio. Con lo cual, en ese sentido, felicidades obviamente a Colombia. También miramos aquí en las variantes sociodemográficas las diferencias de género y voy a mostraros primero las diferencias entre niños y niñas y cuáles son más a favor de las niñas, o de los niños, perdón. Lo he marcado en azul, ¿no? Que es la parte del dominio de la regulación emocional y la sociabilidad en general. Los niños parecen o dicen ser más resistentes al estrés, más optimistas y tienen un mayor control emocional, dicen. Aparte son más sociables, más asertivos y tienen mucha más energía, nada sorprendente. Sin embargo, las niñas tienen una mayor responsabilidad y esto es muy importante porque está muy en relación con el éxito escolar. También tienen una mayor empatía, son mejores colaboradoras y son mucho más tolerantes e intelectualmente más curiosas. Con respecto a la cooperación, es algo interesante que puede estar a favor y en detrimento mismo de las niñas. Es decir, los niños son más competitivos, ¿no? Es algo que lo conocemos sobre todo a nivel de los deportes, pero la competitividad es algo que se encuentra muy relacionado con materias como son las ciencias y son las matemáticas. Las niñas tienden a ser mejor que los niños en prácticamente todas las materias y si no son mucho mejores son más o menos igual, como es el caso de matemáticas. Pero estas carreras que tenemos de ciencias y matemáticas son más competitivas y tienden a las niñas a no elegirlas. Yo creo que a nivel de competencias socioemocionales y a nivel de género es muy importante medir estas diferencias porque creo que vamos a encontrar, no solamente en esto, sino también en muchos estereotipos y roles de género, esas diferencias de por qué las niñas no estudian carreras más lucrativas como pueden ser las famosas STEM, ¿no? De ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Es el componente que se encuentra en ellas, son los estereotipos y son los roles los que lo impiden. Por eso en esta próxima evaluación que vamos a empezar ahora a finales de año, hemos incluido un módulo de género muy interesante para ver todo este tipo de estereotipos cuando empiezan a formarse. Vemos que se forman ya muy pequeños, tenemos datos de los niños de 5 años en la OCDE y vemos que ya sobre todo los varones se enfocan mucho en toda esta parte de rol de género, es decir, ellos solo eligen cosas que pertenecen a lo que tradicionalmente han elegido los hombres. Sin embargo, las niñas cuando son pequeñas son muy abiertas de mente
y no tienen este rol tan transformado todavía. Poco a poco sí, pero vemos que es la parte del rol del niño el que impide a la niña acercarse mucho y el que hace al mismo tiempo que los niños, al no poder escoger ciertas variantes, ciertas carreras más literarias que pertenecen más tradicionalmente a las niñas, y caer más en el enfoque de matemáticas y de ciencias, acabamos teniendo mucho abandono escolar, porque no es un enfoque sencillo y si no se le abre un poquito las perspectivas al niño, es verdad que el abandono es bastante importante y cada vez mayor en los niños, mientras las niñas cada vez estudian más y más eligen más ir a la universidad, ¿no? Entonces estamos teniendo un problema a nivel de niños en ese sentido. Bueno, en esta relación os voy a mostrar estas habilidades socioemocionales y su relación con los resultados escolares, ¿no? Y lo que vemos es muy interesante, no es sorprendente, pero lo que vemos es que hay ciertas habilidades que están muy, muy relacionadas, fuertemente relacionadas con el éxito escolar. Aquí lo hemos medido a nivel de grados o de notas, ¿no? ¿Qué notas sacan niños y niñas en lectura, en matemáticas y arte? Y vemos que las habilidades socioemocionales como la responsabilidad, la persistencia y el autocontrol, aparte de la curiosidad intelectual, son fuertemente relacionadas con el éxito escolar. Los niños que son muy persistentes tienen muy buenas notas o muy responsables o que tienen esa curiosidad intelectual. Y os acabo de mostrar que esto estaba relacionado mucho con aquellos niños con mucha ventaja socioeconómica, ¿no? Que desarrollan estas habilidades mientras los otros niños no. Y así en Latinoamérica, incluso en mi país también, en España, que tenemos mucho abandono escolar, insistimos mucho en la parte cognitiva, en la parte más académica, y se nos olvida mucho formar este tipo de habilidades que son las que nos van a dar la clave para que el niño no abandone. Si un niño necesita esa persistencia, necesita ese autocontrol, esa responsabilidad, ser curioso intelectualmente. No siempre los padres pueden darles esta curiosidad intelectual porque tal vez no tengan libros en casa, porque no tengan tiempo de llevarles a museos, y el colegio necesita suplirlo. Y esto es lo importante que tenemos que ver en estos países donde hay mucho abandono, donde no hay mucho éxito escolar, como el que os voy a mostrar ahora, que tengamos que formar a los profesores para que formen este tipo de habilidades en los niños, ¿no? Los padres no van a poder hacerlo. Ojalá, pero no todos pueden, ¿no? Y esto es donde quería venir, ¿no? Estas habilidades son importantes para tener éxito en PISA y el éxito en PISA, no en PISA, en matemáticas, y este éxito o este aprendizaje matemático, vemos aquí que los países latinoamericanos, que los he puesto en color amarillo, vemos aquí Colombia en el centro de todos ellos, tienen un nivel de competencia matemática muy bajo. Muy bajo. A nivel cognitivo realmente aprenden poco los niños y creo que necesitamos un nuevo enfoque porque no parecen avanzar año tras año. En PISA a veces hay un pequeño avance en algunos países, pero es menor y vemos que para llegar al promedio de la OCDE vamos a tener que tardar, creo que ha habido un cálculo que calcula unos 100 años, ¿no? Porque todos van a avanzar y siempre va a ir con reculo y creo que hay que entender un poquito qué es lo que nos ocurre con estos niños que hay tanto abandono, ¿no? Entonces, a nivel de ciencias vemos que ocurre igual, ¿no? Colombia aparece un poquito por debajo de México y lo vemos que está muy por debajo de la media. No, la media es esta parte naranjita que tenemos entre el rojo y el verde, y los países latinoamericanos salen muy por debajo, realmente muy por debajo de lo que es la media OCDE. Bueno, hay muchos países que no son de la OCDE, ¿no? Y si miramos ya la parte de los niños de 15 años que forman parte de PISA, en los niveles altos de lectura, vemos que en los países latinoamericanos prácticamente solo un 3%, en Colombia incluso algo menos, se encuentran en los niveles altos de PISA, llegan realmente a ese nivel. Y yo lo que me gustaría ver es, y lo que está viendo Colombia, la verdad es que está haciendo un trabajo excelente en habilidades socioemocionales, si estos niños realmente lo que nos ocurre es que no tienen ese hábito de estudio, esa intelectual, esa curiosidad, si no hemos sido capaces de formarles en lo que son la perseverancia y la responsabilidad y no han podido adquirir estas habilidades cognitivas tan importantes, ¿no? Para funcionar en el día de hoy. Y son importantes y quiero mostrarlo porque aquí he hecho una relación entre otra evaluación que tenemos de la OCDE que llamamos PIAAC
que es la evaluación de competencias de adultos. En esta evaluación medimos lo que es la lectura, las ciencias, las matemáticas y la resolución de problemas. No ha participado Colombia de momento, pero sí han participado Chile, Perú, México y Ecuador. Y aquí, como sabemos que en PISA, en México y Colombia tienen unos resultados muy próximos, y también Chile y Perú, de hecho, lo que he hecho ha sido comparar los que participaron en PISA en un cierto año, que en este caso es el 2000, en estos tres países. Ecuador no participó en PISA, por eso no está aquí, y los que participaron luego ya más adelante en el 2018 en PIAAC, bueno, en el caso de Chile en el 2016. Y para que veáis la relación que existe entre las habilidades cognitivas adquiridas a nivel escolar, cuando el niño tiene solo 15 años, y su relación con las cohortes más adultas, ¿no? Ya de unos 25 años, 30 años, y podemos seguir adelante. Y vemos que la correlación es fortísima. Es decir, si no se ha adquirido un cierto nivel de competencia cognitiva en el colegio, de conocimientos, estos no vienen luego. Es decir, están perdidas. Y sabemos que en PIAAC lo vemos muy claramente, que aquellas personas que no tienen un nivel alto de competencias, pues tienen un mayor desempleo y sobre todo tienen unos salarios muy bajos. Tienen un nivel de vida, una calidad de vida muy baja, porque tienen que ir o bien de un trabajo a otro con un riesgo amplísimo de desempleo. Bueno, ahora lo hemos visto, la pandemia ha sido un horror para este colectivo, en los cuales no han podido ni siquiera salir a trabajar y los países que han podido subsidiarlos han podido sobrevivir, pero es una población que la estamos condenando a una calidad de vida baja por no formarla bien en el colegio, ¿no? Esto es importante que se resalte mucho. Aquel punto, la formación, es importante para asegurar que la persona puede tener un cierto nivel de calidad de vida, ¿no? Para tener un cierto trabajo que le da un bienestar, que le puede dar una calidad de vida más amplia, ¿no? A él o a ella y a sus hijos. Vemos aquí ya más claramente, digamos, en este gráfico, el nivel de competencias de los adultos en los países participantes en PIAAC. Como digo, no entró Colombia, pero creo que es importante resaltar que aunque Colombia no participase teniendo un nivel similar al de México o al de Chile, lo podemos ver con las barritas verdes más oscuras, estaría más o menos por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de la población total de los países latinoamericanos a nivel de competencias es bajísimo comparado con otros países de la OCDE. Vemos la media de la OCDE en la barrita azul, y con otros países. Si comparamos, por ejemplo, a Perú con Japón, observen el nivel, es que es una puntuación de menos de 200, y la población media de Japón llega casi a 300 puntos, ¿no? Que tampoco dice mucho en vuestro caso. Pero en el caso de Perú, Ecuador, y también en el de Chile y México, un poquitín menos, pero también el 50% de la población está en el nivel 1 o más bajo. El nivel 1 o más bajo es un nivel de lectura realmente básico, ¿no? En el que la persona puede leer textos muy simples, pero le cuesta mucho entenderlos. Es decir, si le damos, por ejemplo, el prospecto de una medicina, va a tener muchísimas dificultades entendiéndolo. Esto no solamente ya es algo que para la persona es complejo, obviamente para encontrar un trabajo también, pero también a nivel de su vida y de su salud y de su bienestar, ¿no? El poder cuidarse a sí mismo es complejo con un nivel de competencias tan bajo. Y esto es un poquito el panorama que tenemos en Latinoamérica, y esto también es lo que ocurre. Me acuerdo una vez que estaba en Perú que decían, cada vez que la economía sube y que el país prospera, tenemos un problema de productividad, porque no tenemos mano de obra, porque no tenemos un capital humano formado. Entonces, si la economía sube, suele volver a bajar, porque necesitamos un capital humano que haga que el país realmente pueda prosperar de esa manera, ¿no? Y en ese sentido es muy complejo. Vemos aquí en matemáticas es todavía más bajo. Fíjense, no llega ni al 180. Es más bajo en todos los países, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido, si comparamos a Perú con Japón, es impresionante, ¿no? La diferencia que hay con prácticamente todos los países de la OCDE. Luego es verdad que lo que observamos, por ejemplo, tenemos España, ¿no? O Italia.
y también Francia, que tienen un nivel de competencias que en promedio no es excesivamente alto, pero también porque tienen una población mayor en la que el promedio es muy bajo. Sobre todo, por ejemplo, en España, que es ahí calculamos pues, todas las personas que vinieron después o que se formaron durante la dictadura, cuando el nivel de estudios era bastante bajo y no todos realmente acudían pocos años, ¿no?, a la escuela. Pero claro, la diferencia es inmensa con los jóvenes. En este caso, el promedio de España, si vemos solamente los jóvenes, es bastante alto, ¿no?, y es bastante más ya similar a otros países de la OCDE. Y sin embargo, en Latinoamérica no ocurre tanto esto. Hay diferencia, hay bastante diferencia entre los mayores y los jóvenes, pero los jóvenes siguen muy, muy bajos. Es decir, todavía queda muchísimo. Bueno, siguen tan bajos como como hemos visto en PISA. Es decir, que el camino de Latinoamérica es lentísimo y tenemos que encontrar la manera de acelerarlo, porque si continuamos así, pues siempre vamos a estar un poquito como retrasados o muy retrasados y con una calidad de vida peor para una gran parte de la población. He dicho, el 50% apenas llega a leer, ¿no? Otra parte que también quería hablarles, que es importante en mi opinión, es el bienestar del estudiante. Y es otro de los aspectos que, ya sin hablar de competencias, queremos ver en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica y también en otros países. Hemos visto un poquito lo que ocurre en lo que es las dos ciudades de Colombia y otras ciudades, y vemos que dentro de lo que son estas ciudades existen muchas, sobre todo niñas, que nos dicen que su bienestar no es muy bueno, que no se sienten muy bien. Hemos hecho esta evaluación en los 10 años, niños de 10 años y niñas de 10 años y de los 15, y lo que nos hemos encontrado es que los niños con los 10 años, más o menos en el colegio, pues indican un nivel de bienestar que no está mal. Pero cuando ya bajamos a los 15 años y especialmente a las niñas, vemos que hay un declive de su bienestar que es bastante importante. Y esto es algo que resaltar, ¿no?, a nivel de las diferencias de género, que es lo que ocurre con las niñas cuando cumplen 15 años. Sabemos que tienen una percepción de ellas mismas bastante más baja, sabemos que pierden mucho interés por lo que es el deporte o que sienten que no son tan buenas. La diferencia física es verdad que es bastante importante y sobre todo hay ciertos estereotipos muy marcados, como son el hecho de que las niñas no son buenas en matemáticas, que son absolutamente falsos, pero resurgen, que hacen que también que las niñas tengan ahí a los 15 años una especie de calidad de vida un poquito inferior, de bienestar un poquito inferior, y que es algo muy importante que trabajar en el colegio, y que vemos también, que lo vamos a ver en la slide siguiente, con lo que es toda la parte que es la ansiedad. La ansiedad es bastante importante en las niñas, la ansiedad que sienten aquí en este caso os he mostrado la slide donde hablamos solamente de la ansiedad con los test, con los exámenes, y cómo se sienten ansiosos, y las niñas en la adolescencia tienen un cierto nivel de ansiedad bastante alto. Es verdad que estudian más y puede ser que las ponga también más nerviosas hacer test, y es verdad que los niños no, pero creo que es importante ver estas diferencias de género, ¿no?, lo que ocurre con las niñas, aunque también con los niños. Hemos mostrado ahora, hace 2 días presentamos un nuevo informe de PISA de lectura, y lo que vimos allí fue algo muy interesante. Las niñas piensan que no son buenas en matemáticas, pero tampoco particularmente buenas en lectura, y lo que les hicimos al final esto lo habíamos capturado en otros momentos en PISA, ¿no?, en otras ediciones de PISA, y en esta preguntamos si pensaron que el test de PISA era fácil o difícil y si lo habían hecho bien. Y nos encontramos algo muy curioso. Nos encontramos que los niños, prácticamente todos y muchos, decían que lo habían hecho muy bien y que era fácil, que era totalmente falso. Los niños lo hacen bastante peor que las niñas, ¿verdad? Y entonces, pero vimos que la relación entre cómo lo hace un niño varón y cómo piensa que lo ha hecho es bastante amplia. Sin embargo, las niñas, cuando les preguntamos la misma pregunta, ellas pensaban que lo habían hecho peor de lo que lo habían hecho. La diferencia entre las niñas es menor, la niña es más realista que el niño. Lo he hecho un poco peor de lo que lo he hecho, aunque en fe, tal como lo expresa, lo he hecho tal. Sin embargo, el niño, hay una diferencia abismal entre cómo él hace las cosas y cómo cree que las hace. Bien, en ese sentido, es curioso porque estamos ahora estudiando
esta percepción del niño, este comportamiento del niño y de la niña, y lo que estamos viendo es que el niño es bastante irreal en cómo se percibe a sí mismo, lo cual puede llevarle, como de nuevo digo, al abandono. Porque es verdad que si uno se cree más bueno no va a estudiar tanto, ¿verdad? Como el test de PISA, no lo hacen bien. Simplemente se creen que lo hacen bien. Si el niño, y esto ocurre a menudo, piensa que en el colegio es bueno y no estudia, lo que ocurre es que llega un momento, sobre todo a los 15, 16 años, que ya no puede seguir con ello porque no ha aprendido. Con lo cual hay un abandono. Nuestra preocupación ahora es mucho el abandono de los varones. Por parte de la niña puede ocurrir que tenga una confianza en sí misma algo más baja. La autoestima, es verdad que las mujeres, bueno, han sufrido mucho que los hombres las bajasen la autoestima por cómo las han tratado, discriminado y apartado de lo que es la vida laboral, la vida social, etcétera. Con lo cual es verdad que todavía estamos allí intentándolo llegar, ¿no? a encontrar nuestro lugar. Y en ese sentido, las niñas, lo que ocurre y lo que vemos y lo que en otros estudios estamos viendo es que al tener esta percepción un poquito peor de sí misma de lo que realmente es, no llegan a aplicar, por ejemplo, a las mejores universidades porque piensan que no es para ellas, que no lo van a lograr. No, no van tampoco a programas, por ejemplo, de STEM, que es lo que ya he repetido, porque piensan que son difíciles, que son para otras personas, que no van a conseguir entrar porque es muy competitivo, etcétera. Lo que las hace, y luego lo vemos en el mercado de trabajo, optar por carreras más sencillas, por carreras más de cuidados, por carreras más de ser profesoras, por ejemplo, que tienen una retribución más baja. Y lo que ocurre también es que vemos que luego hay lo que llamamos el pay gap, ¿no? Que es la diferencia de los sueldos entre hombres y mujeres, que están ahora mismo entre el 13 y el 15% de diferencia de promedio en los países de la OCDE, en otros es bastante más alto. En Latinoamérica a veces engaña la diferencia de promedios porque es verdad que las mujeres de nivel socioeconómico bajo, trabajan en la economía sumergida, con lo cual no tenemos sus sueldos, parece que no trabajan, y solo comparamos los del nivel alto, y a veces parece que hay una igualdad de sueldos, lo cual es totalmente falso. Esto luego llega a que las mujeres pues tenemos una diferencia en las pensiones de un 25%, la mujer vive más, pero vive más tiempo más pobre, porque recibe 25% menos de pensiones en promedio. Es decir, que todo esto que recogemos en el colegio a nivel socioeconómico, o sea, a nivel socioemocional, perdón, tiene una repercusión inmensa, sobre todo en la mujer, en su futuro. En su futuro, en cómo va a poder sobrevivir, educar a sus hijos, la dependencia del hombre, que nos lleva también a la violencia, etcétera, que estamos viendo continuamente. Por lo que yo voy a insistir mucho que es importante que toda esta parte se trabaje tanto en el colegio como se trabaja el aprendizaje académico. Esta parte puede ser incluso más importante para una niña. Bueno, yo estoy convencida de que lo es más importante para una niña porque la niña estudia que toda la parte académica en la que insistimos mucho. Y por otra parte, para el niño puede ser excesivamente importante para evitar su abandono, ¿no? Porque hay mucho abandono del varón en estos momentos. Lo vemos que bueno, siempre lo ha habido, pero había abandono de los dos, digamos. Ahora es verdad que el que abandona más exclusivamente es el niño, ¿no? Y en ese sentido hay que trabajarlo. La otra parte a trabajar, obviamente, es el bullying. El bullying tiene que estar erradicado totalmente, ¿no? de lo que es el colegio, y vemos que existe muchísimo. En esta evaluación socioemocional también hemos preguntado a los niños el nivel de bullying diferentes, ¿no? El nivel de bullying físico, el nivel de bullying psicológico, y el que ahora está más sobresale más es el cyberbullying, ¿no? El de las redes sociales. Y vemos que en el caso de las niñas el bullying a través de las redes sociales es el más alto, llega casi a un 50%, y sin embargo el de los niños es más físico, ¿no? Es un bullying en el que se usa más lo físico. En algunas partes no es excesivamente alto, pero bueno, no dejan de ser un 20% de niños, que realmente es horroroso, ¿no? Pensar que hay niños que sufren algún tipo de
de mal trago que se encuentran en los colegios en los que están sufriendo. Hay hoy en día bastantes programas, hay programas con cierto éxito que están intentando erradicar el bullying, pero yo creo que lo importante es tener conciencia de él, ¿no? Pensar que existe y que es algo que se puede trabajar realmente en el colegio, aparte de trabajar habilidades como la empatía, la tolerancia, es muy importante, se trabaja poco en el colegio, la tolerancia. Hay que trabajar, hay que entender al otro, hay que pensar que el otro está ahí, que está sufriendo, y es algo que, bueno, son cosas que se pueden perfectamente trabajar en el colegio. Lo curioso de las habilidades socioemocionales es que no son un gran trabajo en el colegio, no suponen excesivo trabajo. Supone una conciencia de ellas y que el profesor pueda fomentar ciertas de estas habilidades de una forma consciente, porque ahora mismo lo hace cada profesor como puede, ¿no? Algunos con más éxito, otros con otro. Lo importante es esto, que se trabajen todas estas habilidades. Bueno, yo con esto llego al final de mi presentación. Os dejo la página web de la OCDE. Es importante que Colombia participa y participará. Es un país que está excesivamente concienciado, lo cual estoy feliz, en las habilidades socioemocionales y en ese sentido estoy deseando poder volver a presentarles los resultados de Colombia para ver cómo se encuentran, pero sobre todo a mí lo que me interesa en ese sentido es ver cómo se trabajan, ¿no? Ver cómo se incluyen en los currículums, ver cómo se forman a los profesores para que formen a los niños en este tipo de habilidades, que no se dejen al azar, que un profesor las enseñe de una manera, otro de otro. Son habilidades importantes y tienen su formación, como es la parte académica. Uno no enseña matemáticas al azar, se forma. Y en ese sentido espero que esto pueda contribuir también a que se incrementen el nivel competencial que tienen los ciudadanos de Colombia, que es bajo y que no les permite tener una vida de calidad, un trabajo de calidad, un salario de calidad y una vida con una cierta holgura y una cierta, especialmente ahora en estos tiempos, invertir en educación, que es lo más importante que se puede hacer, ¿no? Bueno, agradecerles muchísimo el haberme permitido presentaros nuestros resultados y nuestras evaluaciones y espero que nos podamos volver a ver pronto. Muchísimas gracias, Santillana, y a todos ustedes. Gracias.